Y estamos ahora con el doctor Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lavajato. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Bueno, gracias. Comencemos por el lío este que se ha armado con la Autoridad Nacional de Control, donde ha emitido un comunicado la Autoridad Nacional de Control con respecto a un audio. Para la gente que no sigue esto, ¿no es cierto? Hay un audio del que se habla, donde habría ocurrido una conversación entre el titular de la Autoridad Nacional de Control, el doctor Fernández... ¿Cómo es? Fernández Gerí. Fernández Gerí. El doctor Fernández Gerí y el abogado Cristian Salas, que en ese momento era abogado de Fuerza Popular. Y que es un diálogo en el que se supone hay una transacción con respecto a la salida del fiscal José Domingo Pérez de su lugar. Ha habido mucha controversia y finalmente ha aparecido un audio que ha sido hecho público el día domingo. Y donde finalmente se supone que esta conversación se produce, que es bien particular, porque se supone que Cristian Salas le envía al agente Roberto, que era un intermediario en esta operación, que resulta ser una congresista de Fuerza Popular, que hasta ahora no se ha dado su nombre, y que le manda los audios de Fernández Gerí como prueba de los requerimientos que él estaba haciendo. Y lo que dice la Autoridad Nacional de Control, que en realidad lo dice en relación al reportaje de Punto Final, el doctor Gerí, aunque la que firma es la Autoridad Nacional de Control, la Oficina de Comunicaciones, dice que las afirmaciones son falsas, dice que los audios no son auténticos, dice que ha habido acá una pretensión de coacción, porque supuestamente se han enviado los audios con la amenaza de que iban a ser publicados si no había algún cambio de actitud de Fernández Gerí. Niegan el vínculo con el doctor Cristian Salas, el abogado Cristian Salas, reiteran su compromiso con la legalidad y el debido proceso, la transparencia institucional, pero sin embargo respetan la libertad de prensa. Y han dicho dos cosas más, ¿no? Primero, Fernández Gerí ha dicho que él no va a renunciar, y segundo, que han usado la inteligencia artificial, porque la voz del audio se parece tanto a la de él, que él ha dicho, han usado inteligencia artificial, y no, o sea, para decir que no es su voz, ¿no? Al mismo estilo de Juan José Santibáñez. En realidad, Nicolás, los medios tecnológicos con los que cuenta la Fiscalía perfectamente pueden descartar estas hipótesis y estas argumentaciones de defensa. Ninguna persona que está sometida a este tipo de imputaciones suele admitir que es su voz. Pero para eso está precisamente la pericia, la tecnología correspondiente, que determinará que esto va mucho más allá de solamente pasar por este episodio. No hay que olvidar que el señor Fernández Gerí tiene una investigación penal abierta en la Fiscalía de la Nación justamente por mi suspensión. Es decir, por parte de una conspiración criminal que él tuvo con la señora Patricia Benavides, con Hernán Garrido Leca, que tú entrevistaste en su momento, y todo esto como parte de afectación de la autonomía de los fiscales, porque él es un brazo, es un músculo, que lo que busca es precisamente entrometerse dentro de la autonomía de los fiscales, porque tiene una clara vinculación con la política, porque tiene un claro compromiso o intención de afectar casos que tienen una notoriedad predeterminada. Y ahí vemos inclusive hasta quién es su abogado, ¿no? Es la señora Catherine Ampuero, el abogado de Fernández Gerí. Y vemos sus vínculos, ¿no? Con, en este caso, Fuerza Popular, los vínculos que tuvo con el señor Garrido Leca. Es decir, él pretende mantenerse a través de esas vinculaciones, buscando ser un músculo que asfixia, un músculo que no te destituye, sino que establece marcos de suspensión por espacios de tiempo que te obligan a renunciar, porque te suspende por 8 meses, por 10 meses, o te suspende cautelarmente y luego te amplía las suspensiones, como pasó en el caso de la doctora Barreto, y tiene sectores que justamente pretenden sostenerlo porque es un instrumento finalmente para ello. Y por supuesto pretende entrometerse en los casos. Esa es la finalidad. Claro, el tema es que esto, Rafael, ha dado un salto muy serio, porque, digamos, puede ser un fiscal que está actuando incorrectamente, un fiscal que por su conducta está interfiriendo en procesos y que puede tener hasta con conflictos de índole personal, ¿no es cierto? Que se producen muchas veces dentro de las instituciones, pero acá estamos hablando
de una coordinación entre el jefe del órgano de control con el abogado de uno de los juicios más importantes que hay en este proceso, conspirando para sacar a un fiscal de la investigación. Eso ya es otra cosa. Además lo hizo, Nicolás. Lo hizo. Lo sacó. Pérez estuvo fuera, claro. Exactamente. Estuvo fuera prácticamente 30 días aproximadamente. Y por supuesto que eso afectó también el desarrollo de una serie de decisiones que se venían tomando. De hecho, el fiscal José Domingo Pérez tenía que participar en el caso del Metro de Lima, tenía que cumplir con reformular las pretensiones posiblemente acusatorias en el caso Cócteles. En fin, había múltiples decisiones, su participación en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, de lo que estamos hablando es de intromisión dentro de la autonomía fiscal, y eso es inaceptable. Eso es algo que no podemos permitir desde la institución. Así como la institución no puede ser instrumentalizada tampoco por sectores que actúan bajo la difamación y que esa difamación finalmente se trasunte en investigaciones o en casos como lo que hace Fernández Gerí. Porque hay que establecer cuál es la modalidad con la que opera Fernández Gerí. Un reportaje de Willax, de Expreso, de La Razón, inmediatamente determina la apertura de una investigación. Así sea difamatoria. Pero esa es la forma en la que finalmente están operando. Entonces, la institución finalmente no puede ser permeable a eso. Porque no podemos estar sujetos los fiscales que hacemos investigaciones de muy alto perfil a los abogados, a las estaciones de televisión que tienen un claro compromiso difamatorio. Entonces, al final, claro está, nosotros deberíamos estar más bien resguardados en ese aspecto. Y el manejo de las investigaciones administrativas debería ser absolutamente prolijo y no una respuesta a sectores interesados como Willax o Expreso o La Razón. Entonces, es donde vemos precisamente la intromisión en los casos. Inclusive lo vemos hasta en la política. Cuando hay comisiones interventoras, cuando hay comisiones que buscan investigar casos que ya han sido investigados y que están además judicializados, como es lo que ha pasado el día de ayer, que hay una comisión ahora, nuevamente una comisión por el caso de Lavajato. Es decir, ya no es la primera comisión. Recordará usted, Nicolás, que hubo ya una comisión que la presidió, me parece, el almirante Montoya, que no llegó a ninguna conclusión porque evidentemente no existe esa conclusión desde la búsqueda de la ilicitud que ellos pretenden. Ahora, ¿qué va a pasar con este tema? Porque la versión de que es una voz artificial sacude el ministerio, chantaje con voz artificial, dice Expreso. O sea, ya dan por hecho que han usado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la voz se parece tanto que la única manera de que no sea su voz es que han usado un procedimiento perfecto de inteligencia artificial. Pero ¿quién va a determinar eso? Es que eso es un bloque. ¿Y dónde está ese audio? O sea, finalmente, ¿quién tiene ese audio? ¿La fiscal de la Nación? Claro. Esto tiene que ser visto como un bloque con identificación y con retiro de las máscaras. Lo mismo que usted está diciendo, por supuesto usted lo está parafraseando, ha sucedido ayer en esa estación de televisión, en Willax, donde monolíticamente buscan defender al señor Fernández Gerí porque buscan sostenerlo, porque sostiene además esa modalidad que emplean de terror, esa modalidad de miedo, que es finalmente emitir reportajes difamatorios que luego justifican finalmente investigaciones y luego suspensiones. Es una modalidad. Entonces, a partir de ello, la institución tiene que ser prolija en el manejo de este tipo de informaciones. El Ministerio Público cuenta con la tecnología adecuada para poder identificar y hacer esto lo más rápido posible. Lo que se demanda es que el señor Fernández Gerí no continúe en ese espacio, porque finalmente sigue haciendo daño. Porque, ojo, nosotros podemos identificar el caso del fiscal Pérez, mi caso anterior a esto. Le faltan 2 años y él ha dicho que va a resistir en su mandato. El caso de la fiscal Barreto también. Pero hay muchos casos, Nicolás, a nivel nacional que son invisibles y que finalmente también deben, en su momento, ser parte de un movimiento institucional que no permita que el señor Fernández Gerí continúe en esa posición. La Junta Nacional de Justicia, la propia Fiscalía de la Nación pueden implementar una serie de medidas urgentes para que esto no siga sucediendo, porque, nuevamente, le reitero, señor Lucar, esta no es una cosa aislada. Ya, pero la pregunta sigue, es decir, ¿dónde está este audio? ¿En qué instancia del Ministerio Público se está investigando? Porque es un hecho muy grave el que se está, por supuesto, del que se está hablando, ¿no? El reportaje claramente revela de que este audio está entregado, eso es lo que dice la Unidad de Investigación de Latina,
Claramente lo que dice es que ya la Fiscalía de la Nación tiene el audio, tiene las declaraciones, tiene las trazabilidades de todo lo que ha sido la obtención de este material, y seguramente en su oportunidad deberá tomar una serie de medidas al respecto, que para nosotros, los afectados, es absolutamente urgente y perentorio que se tenga que tomar alguna medida con el señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí sigue teniendo la capacidad de poder instrumentalizar la función que pudiera ser una función que debería cumplir con los roles contralores debidos, pero que está absolutamente instrumentalizada a favor de la política. ¿Cuántas investigaciones tiene Rafael Vela y José Domingo Pérez abiertas por Fernández Gerí? Mire, cada vez que Willax, Expreso, La Razón saca un titular, inmediatamente nos abren una investigación. José Domingo Pérez debe tener por lo menos unas 10 investigaciones y yo debo tener por lo menos unas 5 administrativas, todas sobre la base de falsedades. Ahora, dicen, la Fiscalía se rindió ante Odebrecht, dice Expreso, pero no sé a qué se refieren. La verdad que yo tampoco lo sé. ¿No? Ya ese titular, que es uno más dentro de muchos, expresa lo que es un bloque, ¿no? Es un bloque de afectación. Ojo, que también tiene que ver con la instrumentalización de una noble función, que es el ejercicio de la abogacía. Nosotros, señor Lucar, hemos sido denunciados nuevamente por el abogado Pacheco Mandujano y por el abogado Francia, que son abogados de Monteverde Bussayú, que es el principal lavador de activos de la historia del Perú, que está prófugo de la justicia hace más de 5 años y no lo capturan. Hemos sido denunciados y se nos ha abierto investigación por organización criminal sobre hechos que incluso ya habían sido materia de una denuncia anterior del fiscal supremo Tomás Gálvez, que ahora pretende regresar a la institución y que es precisamente un portavoz actual de todas esas tendencias, y pretende regresar a la institución con el propósito de afectar la autonomía de los fiscales, porque él no regresa con voluntad corporativa o de integrarse dentro de un corporativo o de una institución. Él llega con una agenda predeterminada. Lo ha dicho acá, lamentablemente no estuve yo ese día, pero Tomás Aladino Gálvez dice para Expreso que Vela y Pérez encubrieron a la corrupta Odebrecht, pero lo que no entiendo de la lógica es que simultáneamente quieren que se anule el acuerdo con Odebrecht, que es más o menos lo que quisiera el presidente de Brasil, Lula. Entonces se produce, a mí eso me sorprende tanto, porque Lula es un presidente recontrasurdo, ¿no es cierto? No hay ni siquiera que decirlo, y la derecha peruana celebra los actos contra el proceso de investigación contra Odebrecht en el Perú por parte de Lula. A mí no me sorprende en absoluto, porque se trata de coaliciones de abogados defensores que buscan traerse abajo el precedente del caso Humala, ¿no? Y es el mismo precedente que serviría para el caso Fujimori, y el mismo precedente que puede servir para tantos otros casos que están incluidos dentro de las 25 acusaciones que el equipo especial Lavajato ha presentado. Y es bien curioso, ¿no? Porque efectivamente ahora buscan cuestionar el acuerdo de colaboración eficaz, pero van al Brasil a tratar de litigar lo que no son capaces de conseguir ante los jueces del Perú, porque finalmente estamos en ello, ¿no? Las afectaciones que se están dando son por las defensas legales de los investigados, incluso ahora sentenciados, pero que tienen una participación activa en tratar de interferir dentro de los juicios de valor de los jueces en el Perú. Los jueces en el Perú ya los han rechazado, porque claramente han dicho de que un juez brasileño no puede entrometerse en la legislación peruana, como un juez peruano no pretendería meterse en la legislación brasileña, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando precisamente de intromisión, de interferencia en la independencia judicial. Y para eso el ejército de abogados que el dinero puede pagar, que el poder puede pagar, usted los verá en todos los medios buscando defender precisamente estas causas, ¿no? Y no debe ser sorpresivo, porque esto más allá de una cuestión crematística, porque de hecho los abogados ganan mucho dinero, vemos que ahora las defensas del Estado incluso son multimillonarias. Hemos visto el caso de abogados que tienen millones en contratos de defensa jurídica del Estado y que a la vez son investigados en el caso Lavajato. Eso no nos sorprende. A nosotros no nos puede sorprender. Ahora, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con este tema? La fiscal de la Nación supuestamente tiene estos audios, ¿no es cierto? Tiene el original, ¿no es cierto? Se han hecho pericias al respecto, pero ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, eso es algo que yo no podría tampoco determinar, señor Lucar, pero de toda forma, la Fiscalía de la Nación tiene los mecanismos adecuados como para poder solicitar todo lo que corresponda cautelar
precisamente el poder enorme que tiene el señor Fernández Gerí, que además tiene dentro de sí una estructura que él define, porque no hay fiscales contralores, es decir, no hay fiscales titulares dentro de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Por tanto, todos dependen absolutamente del señor Fernández Gerí. Y por eso usted ve que aparecen este tipo de comunicados. Claro. Pero también es cierto que tienen que darse cuenta de que cada vez más se les está incluyendo dentro de investigaciones criminales, precisamente porque son un instrumento del señor Fernández Gerí. Ahora, lo que ha dicho el abogado de Marco Aurelio Carvalho, que es abogado de Nadine Heredia, ha dicho que el Ministerio Público y el Poder Judicial peruano no condenaron a Nadine, condenaron a Nadine Heredia y Iván Tumala con pruebas que no eran legales. Simplemente no había pruebas para que pudieran condenarlos. Dice, los acuerdos de cooperación internacional tienen estatus de tratado previsto. Es decir, lo que están tratando de hacer es que en Brasil se tomen decisiones que contradigan las resoluciones de la justicia peruana, ¿no? Es decir, es insólito. Mire, ¿no? Es insólito, pero bueno, es un abogado defensor, ¿no? No podemos esperar otra cosa de un abogado defensor, ¿no? Y además un abogado brasileño que ni siquiera conoce el derecho peruano, ¿no? Es temerario lo que hacen, pero no les importa, pues, porque aquí estamos ante más una defensa de carácter mediático, a partir de que incluso el señor ha intervenido en el refugio, asilo, porque no lo sabemos bien, de la señora Nadine Heredia. Entonces, claro, lo que él está tratando de decir es que lo que eventualmente se haya podido conseguir en el Brasil no debe ser usado. Y eso es absolutamente falso. En principio, señor Lucar, porque toda la evidencia documental que ha sido entregada en el Perú, según las leyes peruanas y de conformidad con el acuerdo de colaboración eficaz en el Perú regulado en el Código Procesal Penal peruano. De lo cual, por supuesto, este señor ni siquiera debería opinar, porque él no ejerce la profesión de abogado en el Perú, como nosotros no pretenderíamos tampoco ejercer la profesión de abogados en el Brasil. En términos reales no hay manera de que eso afecte los procesos. No, en absoluto, y no lo ha afectado. Por eso digo que es más una cuestión mediática. ¿Le puede servir a Nadine para su proceso en Brasil de victimizarse y decir soy una perseguida política, me han sentenciado mal? Es decir, de repente, ¿no es cierto? Acá también, y con el amparo de Lula, ¿no? Acá también han intentado hacerlo, pero cuando los jueces les han preguntado y le han dicho, oiga, ¿y usted cuál es la fuerza legal argumentativa para que usted pretenda que un juez brasileño se inmiscuya o interfiera en la legislación nacional? Entonces han dicho no, que en el Brasil las pruebas han sido declaradas ilícitas. Fíjese usted un dato bien curioso en ese tema y en esa alegación, ¿no? Porque el material que se dice que debe ser invalidado en el Brasil justamente ha tenido una búsqueda de algún tipo de impacto en el Perú. Pero no dicen absolutamente nada con los Estados Unidos y con Suiza, que exactamente tienen el mismo material que nosotros tenemos y que nos ha sido entregado en el Perú. Ellos tienen el mismo material mediante el cual llegaron al acuerdo tripartito. Claro, porque si el argumento vale para el Perú, tendría que valer para los otros procesos. Suiza y Estados Unidos y el propio Brasil. Pero se cuidan en no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene otro tipo de consecuencias. Y todas las activaciones que se hacen en el Brasil son interesadas. Son interesadas por la empresa Odebrecht en su momento, que ahora parece ser que tiene algún tipo de también simpatía en estos aspectos. Nosotros nos llevamos por la legalidad. Pero los acuerdos de colaboración eficaz en el Perú se tienen que cumplir irrestrictamente, porque si no se cumplen, los acuerdos son revocables. Se pierden los beneficios. Y se pierden los beneficios. O sea, no se pierde la información. No, en absoluto. No es cierto, pero sí se pierde la otra parte, los beneficios. En absoluto, porque ya eso es parte de una cosa juzgada. Es decir, ya ha sido una sentencia que ha determinado la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz. Lo que sucede es que dentro del acuerdo, que es un convenio, también se incluyen obligaciones del colaborador. Por eso es que el señor Jorge Barata está en la posibilidad de perder sus beneficios. ¿Por qué razón? Porque cuando fue convocado para que tenga que declarar por los jueces del Perú, no por la Fiscalía, por el sistema de justicia del Perú, el señor dijo que no iba a declarar. ¿Y por qué dijo que no iba a declarar? Porque un juez brasileño se lo prohibía. Entonces, claro. Eso le puede valer para Brasil, pero no le vale para el Perú, donde ya tiene firmado, está clarísimo. Porque además él tiene un acuerdo en el Perú. Ahora, tenemos que ir a la pausa y yo quiero que regresemos tras ella para hablar del caso de Susana Villarán. He leído que en el mes de septiembre... Imagínense. Yo le decía, señor Lucar. En septiembre va a empezar el juicio. Es decir,
Vamos a hablar de esto tras la pausa. Y está con nosotros, ya está, casi me olvido de quién era yo a estas alturas. Está con nosotros Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lavajato. Y estamos hablando de algo que realmente es impresionante. ¿Cuándo se presentó ante el Poder Judicial la denuncia contra Susana Villarán y otros? Señor Lucar, la acusación contra la señora Susana Villarán se presentó en el mes de agosto del año 2022. Han pasado prácticamente, ya tenemos desde esa oportunidad 3 años. Y usted hacía una pregunta que creo que es muy pertinente porque ha sido también parte de alguna conversación anterior que hemos tenido. Sí, claro. Y no de una, de varias creo, en la que tratábamos de plantear soluciones alternativas a la expectativa social de casos tan importantes como el de la señora Susana Villarán. Y le pedimos incluso al Poder Judicial que pueda existir dedicación exclusiva en el caso Lavajato, que es tratado actualmente como un caso más de crimen organizado. Sí, sigue en esa situación. Mire, usted verá que nosotros reclamábamos la prontitud y necesaria convocatoria a la audiencia de juicio oral de la señora Villarán en un tiempo lo más breve posible. Ahora nos hemos ido hasta el mes de septiembre, creo que hacia fines del mes de septiembre, para que recién pueda comenzar el caso de la señora Villarán. Pasó algo más o menos parecido en el caso Cócteles, que el juicio oral se convocó para después de casi 6 meses, porque el auto de enjuiciamiento estuvo, me parece, en el mes de noviembre o diciembre del año 2023, y recién se convocó a juicio en julio del 2024. Entonces, eso vemos que se repite. Ojo, no estoy tratando de decir de que los señores jueces no trabajen, es todo lo contrario, señor Lucar. Lo que sucede es que los jueces, usted verá, hay audiencias de juicio oral que se hacen una sola vez por semana, porque los colegiados están atiborrados de trabajo y porque no pueden tampoco multiplicarse más de lo que dura el tiempo. Claro, pero ¿cuál es la solución? Un grupo de jueces especial a dedicación exclusiva y que hayan más jueces que puedan también solventar la necesidad de la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado, que es una corte altamente especializada, como su nombre lo dice, pero también que ve los casos más trascendentes de Perú. Pero esto tiene una... Es decir, todos los casos son relevantes, ¿no es cierto? Pero en este caso en particular, el juicio a Susana Villarán, la gente tiene que saber esto, ¿no? En el conflicto que hay por las concesiones de rutas de Lima Expresa, la disputa finalmente se reduce a si esos contratos se originaron en actos de corrupción. Y lo que ha acreditado la Fiscalía y está en la denuncia y debería ser sentenciado es que efectivamente hubo actos de corrupción. Es correcto. Con esa sentencia en la mano, al día siguiente, esos contratos de concesión no tienen ningún valor legal. Ninguno. Y la Municipalidad de Lima puede tomar físicamente el control de las concesiones e inmediatamente activar un proceso, no solamente para anular el contrato de manera definitiva, sino para recuperar todo el dinero que ilegal e irregularmente se han metido al bolsillo a costa de la ciudad de Lima. Pero no lo podemos hacer si no hay sentencia. Por eso le decía, señor Lucar, de que incluso hasta las propias medidas cautelares que se han venido solicitando, muchas de ellas en las que incluso ha tenido participación el propio alcalde de Lima, ¿no?, con un abogado que siempre nos difama, ¿no? Pero estamos claramente del lado de lo que corresponde en la fase técnica de requerir lo que a la justicia le corresponde. Pero sin duda alguna, si no tenemos prontitud dentro de la posibilidad de que los juicios orales sean concentrados y se lleven a cabo en el menor tiempo posible, todo eso va a ser mucho más complicado también en el tiempo. El Ministerio Público ha construido casos sólidos, tiene 25 acusaciones, tiene 2 expresidentes privados ya de libertad definitiva, es decir, a través de sentencias condenatorias, no de medidas cautelares, y a partir de ello estamos en una fase en donde específicamente necesitamos esa mayor celeridad y por eso es que también nos atacan más, porque estamos dentro de las fases estelares del caso Lavajato, que son los juzgamientos. Usted verá que por esa razón también permanentemente buscan afectar la autonomía de los fiscales del equipo especial Lavajato, porque es el momento más importante dentro del cual la prueba se muestra a la sociedad, porque ya no hay ningún tipo de restricción para que en los juicios orales la evidencia que ha logrado ser acumulada finalmente se presente en las audiencias que están incluso televisadas en el canal Justicia TV. Y entonces, claro, eso afecta a muchos.
Y usted ve que intereses tan disímiles como el de la señora Fujimori o el del señor Ollanta Humala, finalmente están coaligados hasta con los mismos abogados defensores. Usted veía, por ejemplo, al señor Portugal en el caso Cocteles y lo ve en el caso de Nadine Heredia, ¿no? Entonces, eso no es algo inédito, porque efectivamente nosotros sabemos de que combatir al poder es también enfrentarse a los mejores abogados que el dinero puede pagar. Y esto es una cuestión que es una realidad, ¿no? Y a partir de ello también de lo que las instituciones tienen una respuesta cuando finalmente estamos dentro de la posibilidad siempre de colisionar con la política, porque nosotros hemos investigado a políticos que han infringido la ley, pero los hemos tratado por igual. Uno de los principales valores, señor Lucar, que es incluso muy apreciado desde el extranjero, es que hayamos sido capaces de poder enfrentar a lo que la política finalmente tiene como respuesta de impunidad normalmente y tratarlos por igual en ese sentido, independientemente de sus tendencias políticas. Y que eso sea capaz de haber sido hecho es siempre un mérito. Pero desde luego que internamente somos combatidos por esa misma razón, porque hay muchos intereses de por medio, más aún en esta fase estelar que es la de los juzgamientos. Ahora, ¿y qué va a pasar con otro caso emblemático que es el de Martín Vizcarra, que es el más simple, ¿no es cierto? Por la cantidad de testigos y por... Eso se va a resolver relativamente pronto. Mire, ¿no? El caso del señor Vizcarra ya está en la lectura final de piezas documentales. Luego de eso hay solamente los alegatos de clausura y nosotros estimamos de que el caso del señor Vizcarra debería estar concluyendo hacia la primera o segunda semana de junio. Es decir, en este momento, señor Lucar. O sea, en un mes. Sí, menos de un mes probablemente. Ya de la misma estar manera, sentenciado. de la misma manera que sucede en el caso del Metro de Lima, de la misma manera que sucede en el caso de Coteva. Es decir, los casos van culminando. Ahora. Y no hemos perdido ninguno, ¿no? Fíjese. Entonces, bueno, en el caso Cocteles la tienen complicada. Yo no me quiero meter mucho por si acaso en el caso Cocteles porque José Domingo Pérez ha hecho una relación cordial con una periodista de esta casa, Karina Novoa. Quería explicarle. Sí. Y ¿cuándo van a estar juntos, señora Magariño? ¿Cuándo va a estar acá José Domingo Pérez? Hoy día viene en la noche José Domingo Pérez. Por eso no quiero decir nada. Permítame explicarle. A lo que me refiero es a los casos que están en juzgamientos. Todas han sido sentencias de condena, señor Lucar. Y ojo, también en el paso previo, cuando se extraditó al expresidente Alejandro Toledo, que tiene un valor importantísimo. Porque el señor Toledo alegó persecución política, alegó todo lo que tenía que alegar. Me dice Gisela Magariño que tenemos una declaración de Cristian Salas, que estuvo con Karina precisamente anoche. ¿Podemos escuchar rapidito lo que dijo breve? ¿No? Adelante. No conozco al doctor Fernández Gerí, nunca he tenido una comunicación. Obviamente esos audios de los que se han venido hablando hace varias semanas no son audios que hayan sido dirigidos a mí, no son parte de una comunicación que yo haya tenido, y nada malo ha hecho, nada temo. Yo incluso puedo, ante el despacho fiscal, mostrar mi celular y ahí perfectamente se puede determinar de que yo no tengo ni el contacto, ni ninguna llamada, ni ningún mensaje WhatsApp o a través de cualquier otro aplicativo con el doctor Fernández Gerí. Los audios tal cual han sido propalados, ya hay incluso, aparte de la versión de los involucrados que somos, el doctor Fernández Gerí quien habla, que los ligamos, hay incluso pronunciamientos de peritos que han escuchado estos audios y que señalan que han alterado, que pueden ser incluso creación por inteligencia artificial. Espero lo más pronto posible con un peritaje oficial puedan determinarse para acabar con este show. Aquí hay un complot claro, y ojo, no es Cristian Salas, el abogado, el objetivo. No, el objetivo, Karina, y que la sociedad lo entienda, es el jefe de la Autoridad Nacional de Control. Lo ha sido desde hace meses. ¿Para evitar qué cosa? Que los procedimientos disciplinarios contra ciertos fiscales como Domingo Pérez, Marita Barreto y otros avancen, se emitan las suspensiones y las destituciones que en su oportunidad, seguramente por un tema procedimental, tendrá que darse. Ese es el objetivo. Bueno, eso es lo que dijo. Bueno, a ver, señor Lucar, el señor Fernández Gerí es un alfil dentro de un tablero de ajedrez de poder. El señor Salas Beteta, yo escuchaba que adelantaba sanciones disciplinarias
en Willax, creo, en unas entrevistas que hacía él con frecuencia, porque parece más un panelista de esta estación de televisión que realmente un abogado. Y finalmente lo que él decía es exactamente esto, ¿no? Porque el señor Fernández Gerí es un alfil, esa es la verdad, ¿no? Lo que se le busca dentro de su, digamos, dimensión es la de tener el poder de afectar la autonomía de los fiscales. El señor Salas Beteta era abogado de Fuerza Popular coetáneamente al momento de la supuesta remisión de estos audios, porque eso es lo que se ha dicho. Todo esto tiene que ser parte, por supuesto, de una pericia, pero ya estamos viendo que son la versión Santibáñez, ¿no? La versión de Juan José Santibáñez cuando tiene un audio, ¿no? Y para eso existe la pericia correspondiente. El Ministerio Público, por supuesto, tiene que establecer ello. Ojo, que no es solamente la posibilidad de una pericia, sino que detrás de un audio siempre subyace una historia, señor Lucar, de cómo es que el audio se recibe, por qué se recibe, cuál es la intención de ese audio, cuáles son los móviles del crimen que se pueda cometer. Y está claramente determinado, por lo menos dentro de los antecedentes del señor Fernández Gerí, que él es un alfil, lo hizo en mi caso, por eso está investigado, por eso hay evidencia que está incorporada dentro de una investigación. Y nos sorprende que diga ahora que es inteligencia artificial, ¿no? Ahora, pero bueno, eso lo tendrá que determinar la pericia correspondiente. Y lo que sí demandamos, señor Lucar, es urgencia en esta situación. Pues el señor Fernández Gerí mañana puede volver a suspender a algún fiscal. Mañana puede suspendernos nuevamente por razones tan inverosímiles como la entrevista que yo le di, señor Lucar, a usted cuando vino el señor Toledo. Yo tengo un proceso disciplinario que ha sido reactivado por supuestamente haber ofendido a la señora Patricia Benavides y a través de su ofensa ofender también, dice, la majestad del Ministerio Público. Una persona que está destituida en funciones. Pero de eso se trata. Finalmente, de que él sea un instrumento. Además, yo revisé la entrevista varias veces. Y no dijimos nada incorrecto. Y lo que se decía es que en términos formales no correspondía que esté ahí por temas de procedimiento. Nada más. O sea, nada más. En fin, hay un tema que no nos va a dar el tiempo de tratar hoy, pero yo lo quiero dejar planteado, porque yo creo que a estas alturas es importante la reflexión sobre lo que ha sido la experiencia de las colaboraciones eficaces. Es decir, yo creo que está claro que han sido sumamente útiles y valiosas, pero siempre las cosas se pudieron hacer mejor, ¿no es cierto? Y en otro momento, yo lo quiero comprometer, doctor Vela, para hacer una reflexión y un balance sobre cuán útiles fueron y cuán mejores pueden ser de lo que han sido. Con todo gusto, para que no nos pase lo que yo sinceramente creo que nos está pasando, ¿no es cierto? O sea, hay gente que le hizo mucho daño al Estado peruano y a la sociedad peruana y que con información y dinero que para ellos es poco, simplemente continúan, quién sabe, si haciendo lo mismo. Permítame por solamente, lo que fueron sentenciados, ¿no? Permítame solamente una breve reflexión, porque aquí hay dos ámbitos claramente determinados. En principio, el camino institucional, que se decanta por la colaboración eficaz, que puede ser o no un enfoque, dependiendo cuál es la respuesta del sistema de justicia. Si es punitivista, es de castigo, y por supuesto hay impunidad, castigo para pocos, impunidad para muchos, o el camino de la colaboración eficaz, que tiene desde el punto de vista de la legalidad un criterio de carácter negocial. Y como en toda negociación, señor Lucar, siempre habrán personas que estarán de acuerdo o no, pero creo que es un tema sumamente interesante, incluso desde la academia, incluso desde la posibilidad de la doctrina y del crecimiento, de algo que se hace siempre sobre la marcha, porque nosotros no es que hayamos estado preparados para una respuesta institucional también de un caso de esta envergadura. Así como cuando pasó el caso Fujimori-Montesinos, y pensamos que nunca más nos iba a pasar, llegó el caso Lavajato, que es un caso de corrupción transnacional, vinculado al lavado de dinero, vinculado a la política, a la gran empresa, vinculado a funcionarios públicos del más alto nivel, que el Ministerio Público reacciona creando un equipo especial a dedicación exclusiva, y por eso pensamos en lo mismo para el Poder Judicial en su oportunidad. Pero quedemos comprometidos a una conversación específicamente sobre eso, porque yo creo que hay mucho que aprender de lo que se ha vivido, ¿no? Muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted por la oportunidad. Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del equipo especial Lavajato. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.